Muy buenos días. Me alegra saludarles en esta ocasión y a nuestros amigos que estarán observando esta grabación, esta conferencia. Eventualmente también gracias por acompañarnos y por supuesto el tema que hoy nos convoca es uno de suprema importancia alrededor de la adoración y la música. Bueno, entremos en materia. La iglesia en el posmodernismo, entre la música y la adoración. Hoy día estamos en una época en donde ya no se habla del modernismo, sino el posmodernismo. Y en esta época en donde las llamadas así metanarrativas, es decir, esas historias que trascienden, hoy ya han perdido su importancia y hoy entonces la verdad o la búsqueda de lo que es en realidad el propósito de vida ya no está basado en una revelación escrita absoluta, sino que ahora es una experiencia personal. Y cuando hablamos nosotros de adoración, por supuesto estamos hablando de una experiencia personal. Pero ¿qué rol tiene la música y cómo nosotros como iglesia estamos respondiendo a la influencia que día a día nosotros enfrentamos? Seguramente recuerdas muy bien a Saúl y cómo este personaje llegó a ser rey de Israel. Quiero mencionar un par de características del llamado de este caballero. Y la historia la encontramos en 1 de Samuel capítulo 10 versículos 5, 6 y 7. Y aquí tengo en pantalla, verán lo que el rey experimentó. Dice el versículo número 5. Después de esto, está hablando Samuel al rey, o al que iba a ser rey. Llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Aquí se estaba formando ya la famosa escuela de los profetas, es decir, un esfuerzo por preparar a los hijos de Dios en el conocimiento de la ley. Van a venir allí una compañía de los profetas descendiendo del lugar alto y delante de ellos, mira, salterio, pandero, flauta y arpa. ¿Qué creen que esos instrumentos estaban haciendo en ese momento? Estaban siendo ejecutados por los profetas, así que había una música y ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Noten las características: profetas, música, los profetas mismos, por supuesto, el don de profecía, el Espíritu del Señor, y dice aquí el versículo número 6, y serás cambiado y mudado. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Entonces mira el trasfondo de la música y lo que está ocurriendo para estos personajes, los profetas, y particularmente qué es lo que le ocurre a Saúl. Así que, don de profecía, la presencia del Espíritu Santo, los siervos de Dios descendiendo del lugar alto, es decir, de un lugar de educación, y luego el cambio que ocurre en la vida del rey o del que iba a ser rey eventualmente, y la libertad de lo que él podía hacer lo que quisiera porque Dios lo estaba bendiciendo. Una de las escritoras preferidas dice en este libro, en esta compilación llamada de la música: así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante él a través del canto.
Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso, tiene poder para subyugar naturalezas rudas e incultas, para avivar el pensamiento y despertar la simpatía, para promover la armonía en la acción y desvanecer la melancolía y los pensamientos que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo. ¿Cuánto poder tiene la música? ¿Y cuánto ayudó a la experiencia de Saúl? Cuando él entonces profetizó, de ahí viene la expresión, Saúl también entre los profetas. Así que vamos a ver una perspectiva bíblica y quiero que tengan esto muy claro, porque cuando hablamos de adoración y música debemos contextualizarlo desde la cosmovisión bíblico-cristiana, es decir, desde el punto de vista de la Biblia. Y cuando analizamos qué es la adoración y cómo se presenta en la Biblia, encontramos que la adoración ha estado presente desde el mismo inicio del conflicto entre el bien y el mal. La rebelión de Satanás tuvo que ver con la adoración. La primera muerte, ¿cierto?, de Abel en manos de su hermano tiene que ver con la adoración. La contienda de Elías y los sacerdotes de Baal tienen que ver con la adoración. Daniel y sus 3 amigos y lo que les pasó tienen que ver con la adoración. Una de las tentaciones del Señor Jesús tiene que ver con la adoración. Y el final del conflicto también está marcado ¿en qué? En la adoración. Es decir, esta serie de circunstancias nos llevan a ubicar el tema de la adoración y su relación con la música en una perspectiva de una batalla, en una perspectiva del gran conflicto. Y quiero que si tienes tu Biblia allí o tu celular, rápidamente consideremos la experiencia de Jeroboam. Primero de Reyes capítulo 12. Vamos a ir allí al libro bíblico que tiene el título de Reyes en su primer tomo. Primero de Reyes capítulo 12. La experiencia de este caballero es muy particular y les contextualizo la historia. Cuando estaba Saúl, que fue el primer rey en propiedad, la nación estaba unida. Habían dificultades, pero estaba unida. Cuando viene David, la nación tenía dificultades, muchas batallas, pero estaba unida. Luego viene Salomón, con Salomón viene un periodo de tranquilidad y de paz y creció la nación, pero cuando muere Salomón, el pueblo se divide. Y cuando el pueblo se divide, había un personaje que era el heredero natural del reino. Pero también ese heredero no hizo las cosas bien, porque comenzó a recibir consejos no muy bien elegidos y apropiados. En vez de escuchar los sabios consejos de los ancianos, elige los consejos de los jóvenes que no tenían experiencia, y entonces él toma una decisión desafortunada. Y dice allí el capítulo número 12 de Primero de Reyes, leamos desde el versículo número 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en los montes de Efraín y habitó en ella, luego salió de allí y reedificó Penuel. Pero Jeroboam pensó en su corazón: ahora la casa de David recuperará el reino. Y si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Quién era Roboam? Era el heredero legítimo. El pueblo entonces estaba dividido. Unos seguían a Roboam, el hijo legítimo de Salomón, y otros seguían a Jeroboam, quien era un militar muy distinguido, muy reconocido, pero como no les gustó las políticas financieras de Roboam, prefirieron seguir a Jeroboam. Entonces Roboam se centra allí en Jerusalén y Jeroboam entonces comienza a tomar todas las otras demás tribus, y así se divide el pueblo de Dios. Pero mire lo que dice Jeroboam. Jeroboam no estaba en Jerusalén, y Jeroboam comienza a pensar: el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, y a mí me van a matar. Verso 29, después de tomar consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ya habéis
subido bastante a Jerusalén. Aquí están sus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces puso uno en Betel y el otro en Dan. Siguiente versículo: esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos y designó sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. No eran de los hijos de Leví. Recuerden que los sacerdotes pues eran naturalmente hijos de Elí. Luego instituyó Jeroboam una fiesta solemne. Se inventó allí una fiesta este rey. Y termina diciendo esta narrativa, verso 33, que sacrificó pues allí en el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, que él había inventado según el dictado de ¿qué? De su propio corazón. ¿Qué estaba haciendo Jeroboam? Jeroboam estaba creando una adoración alternativa. Él pensó, se me van a ir y se van a ir con Roboam y se van a ir a Jerusalén. No, yo voy a hacer aquí entonces, en estas dos ciudades voy a hacer una adoración para que el pueblo no se vaya para allá, sino que se quede conmigo. Entonces aquí tenemos unas características de una adoración que no era autorizada por Dios. Número uno, una adoración con motivación errada. ¿Cuál era la motivación? Que no se vayan. Entonces, para que no se vayan, vamos a cambiar la adoración. Número dos, adoración con un consejo no autorizado. ¿Quién le aconsejó a Jeroboam? ¿Cierto? Jeroboam había tenido una experiencia en Egipto. Y esta experiencia en Egipto había cambiado su mentalidad. Entonces dijo, voy a traer mi experiencia de Egipto y la voy a traer aquí a la casa de Dios, al pueblo de Israel. Número 3, acción convertida en sincretismo espiritual. ¿Qué es eso de sincretismo? Una mezcla. Adoración ajena con adoración diseñada por el don de profecía. Número 4, adoración accesible. ¿Qué dijo Jeroboam? Ay, no, para que no vayan a Jerusalén. ¿Otra vez ir a Jerusalén? No, vamos a hacer la adoración aquí fácil, para que vengan y adoren aquí. Error. Número 5, adoración por conveniencia. Oye, voy a hacerles aquí en esos dos lugares, ¿cierto? Para hacerlo un poco más apropiado al contexto de ustedes. Motivación equivocada desde un principio llevó a tremendo error. Número 6, adoración con un mejor performance. Es decir, con una visualización un poco más adecuada, a tal punto que él eligió sin autorización sacerdotes de los cuales no eran propiamente legítimos y elegidos por Dios. Adoración por imitación. ¿Qué estaba haciendo este caballero? Se inventó una fiesta. No estaba en el ciclo litúrgico de los hebreos, se la inventó. Y el pueblo entonces siguió aquel que tenía la autoridad. Eso es importante. Un líder como era Jeroboam diseñó este mensaje de adoración. ¿Y qué hizo el pueblo? Porque lo dijo él, lo vamos a seguir, y lo siguieron tristemente. Así que cuando llevamos esta experiencia y comenzamos a elevar nuestros análisis a nuestro tiempo de hoy, debemos decir lo siguiente: debemos tener cuidado. La Biblia plantea solo una clase de adoración, la adoración verdadera. Seguramente te estás preguntando, bueno, pero ¿cuál es la adoración verdadera? Vamos para allá. El caso es que cuando intentamos mezclar tipos de adoración, estamos mezclando verdad y falso, y lo falso, y eso se convierte en Babilonia. La doctrina, la enseñanza, cuando se adultera, se fermenta y se convierte en vino. Y saben ustedes lo que pasa con el vino en el libro del Apocalipsis. Así que, a la pregunta que ahora nos hicimos, ¿la Biblia enseña que la música es moralmente neutral? Miren esta declaración. Voy a leerla y le vas a decir al vecino o a la vecina que tienes al lado si estás de acuerdo o si estás en desacuerdo. ¿Está bien? La voy a leer y les voy a dar 10 segundos para que le diga al vecino sí o no. Oído. La música,
particularmente la música instrumental. Es absolutamente nula de las cualidades morales de lo bueno o de lo malo. Eso no quiere decir que no haya buena música instrumental o lo mala música instrumental. La música instrumental puede ser buena o mala, pero eso no es un problema teológico, sino es uno artístico. Falso o verdadero, dígale al vecino. De acuerdo a lo que ya les he venido diciendo, miren esta declaración, la he dejado en su texto original para no perder su significado, de este libro, Don't Stop the Music. Es uno de los libros más populares que se utilizan los cristianos para tomar cierto tipo de movimientos rítmicos o ciertos ejercicios de la adoración en cualquier contexto cultural, no importa el lugar donde estemos. Ellos dicen, lo bueno o lo malo de la música instrumental está basado en los que la ejecutan o en la competencia de los que la ejecutan y en sus habilidades. Si la música es tocada sin habilidad es mala, pero si es ejecutada con habilidad, entonces es buena. Eso es lo que dicen ellos. Simplemente lo coloco allí para que lo puedas evaluar. La moralidad o inmoralidad, otro pensamiento de los sonidos, necesitan ser localizados en los corazones del compositor, en aquel que lo ejecuta, en el que lo escucha y no en la música misma. Aquí vamos entonces ubicándonos, ¿cierto?, en el espectro de lo falso o verdadero, ¿cierto? Tengan eso muy, muy presente. Miren, por ejemplo, esta pieza musical. Está en inglés, pero este himno lo tenemos en nuestro himnario. No lo voy a dejar todo, pero simplemente para que nuestros oídos se familiaricen con la música. Analicen la letra. A través de la tormenta, a través de la noche, Señor, guíame en la luz. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my way grows dear, cuando mi camino, Señor, sea difícil, oscuro, amargo, querido Señor, quédate cerca. Cuando la luz ya casi se vaya, escucha, Señor, mi clamor y escucha mi llamado. Sostén mi mano para que yo no caiga. Ten mi mano, Señor, precioso Señor. Bueno, vamos a dejarlo allí. Está muy lindo este canto, ¿cierto? La letra creo que a todos nos gusta, ¿cierto? A todos nos gusta. Creo que a nadie en este momento puede decir, uy, acá hay un error teológico, una herejía. No, ¿cierto? Claro que no. Y como les decía, este canto está en nuestro himnario, pero no lo voy a poner ahorita. Este caballero que ustedes ven allí es el compositor. Y este caballero, pues, cuando compuso este canto, él da su testimonio que lo escribe justamente saliendo o en medio de una pérdida terrible de su esposa. Pero mira lo que él dice. Él dice, el mensaje no está en la música, pero en las palabras o del canto o del himno. No importa qué clase de movimiento este tenga, o si las palabras son Jesús, cielo, fe o vida, entonces tendrás un canto con el cual Dios es complacido, sin importar lo que los críticos y lo que los amigos de la iglesia puedan decir. Aquí comenzamos ya a estar en desacuerdo con lo que dice este caballero. Y aquí ya comenzamos a ubicarnos respecto en el campo de lo falso o verdadero, si la música es moral o es
no tiene nada que ver con la moralidad. Y quiero plantearles este presupuesto teológico. Un presupuesto teológico es como algo con lo cual yo me acerco para entender el fenómeno. Adoptar seriamente la idea de que la música es un medio moralmente neutral puede ser comprensible desde un punto de vista secular, o si uno cree la creatividad o el arte del ser humano no ha sido tocado por la caída en pecado. ¿Me siguen? Este presupuesto es el cual yo les quiero en esta hora compartir para que lo analicen. Todo lo que el ser humano realiza o crea o diseña está tocado por el pecado. Por lo tanto, no debe existir, por lo menos desde el punto de vista teológico, algo neutral o moral o teológicamente centrado. Todo tiene una tendencia. El hogar cristiano en este pensamiento nos plantea algo similar. Cuando no se abuse de la música, esta es una gran bendición, pero mal empleada es una terrible maldición. Debidamente empleada es un precioso don de Dios destinado a elevar los pensamientos hacia temas más nobles e inspirar y levantar el alma. Este libro que ustedes están viendo allí es una compilación, lo cual lo recomendamos, y en su prólogo, uno de nuestros más distinguidos teólogos actuales de la iglesia, Alberto Tim, señala justamente esto, lo que les estoy compartiendo. Pero con base en lo que les he dicho, ¿qué dice la Biblia entonces respecto a la adoración y la música y su relación? Un par de salmos para visualizar el significado. Salmo 96, el versículo número 1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. La expresión cántico nuevo nos pone de manifiesto en la creatividad que Dios espera de sus hijos, ¿cierto? También la totalidad de la adoración, toda la tierra. Alegraos, oh justos en Jehová. Dios espera que sus adoradores sean alegres y además que sean íntegros. Íntegros, porque he resaltado la palabra integridad por lo que la Biblia enseña acerca de los propósitos de cómo funcionaba la adoración y sus diseños desde el pueblo de Israel. La música es el idioma de la alabanza. 3 características podemos resaltar. La combinación de la música y la letra tiene este elemento, tanto cognitivo como afectivo, es decir, palabras y música, y ahí fue la diferencia en las respuestas que ustedes dieron. Está presente en la historia bíblica. Y 3 ejemplos breves. Moisés. ¿Por qué Moisés cantó? Él dijo allí en Éxodo capítulo 15, Señor, tú eres mi canto. La experiencia de victoria, la experiencia cristiana no la podemos divorciar de esa expresión de alegría y de gozo. Ana, generalmente se clasifica a este texto de Ana como una oración. De hecho, algunos críticos dicen que eso no fue una oración, sino que era un canto militar. Pero en realidad lo que aparece allí por la estructura simétrica, por la estructura poética, es un canto lo que Ana está dejando allí como su testimonio. Mi corazón se regocija en Jehová. Moisés por victoria, Ana por gratitud. Pero mire lo que ocurre entonces, y el libro que quizás poco es estudiado, y lo recomiendo que lo incluyamos con mucha atención en nuestros devocionales, Cantar de los Cantares. Shir Hashirim, se leería entonces allí en el texto hebreo. Cantar de los Cantares. Allí encontramos que el mejor canto de la Biblia, ¿cuál es? Ahora, ¿por qué digo el mejor canto de la Biblia? Porque eso es lo que quiere transmitir el texto hebreo. Es un superlativo, canto de los cantos, algo parecido como el santo de los santos, ¿cierto? Es la misma construcción verbal la que el título de este libro tiene. Y este libro, al elevar este canto en el canon bíblico, lo presenta como el mejor canto de la Biblia. ¿Y de qué trata Cantar de los Cantares? ¿Lo han leído? Algunos no encuentran a Dios allí. Leen Cantar de los Cantares, ¿cierto? El canto de Salomón, y no encuentran a Salomón.
Algunos no quieren a ese libro, dicen, no, que Salomón fue muy, ¿cierto? Y de verdad, el Salomón tuvo sus errores tardíos en su vida, pero saben que Salomón tuvo un periodo de vida monógamo, es decir, que él fue fiel. Y cuando fue fiel, él compuso un canto. Y déjame decirles que este canto es una construcción poética en donde Dios está en el centro del libro. No es el momento para hablar de Cantar de los Cantares, pero sí para que tengamos aquí en nuestra memoria, en nuestra mente, que este libro es un libro de amor entre dos personas, pero donde Dios no está ausente, Dios está presente. Así que si planteamos este panorama, que el canto para gratitud, el canto también para alabanza a Dios por las victorias, pero también encontramos Cantar de los Cantares donde la música tiene un componente no solamente vertical, sino horizontal, ¿cierto? Entonces es axiomático o es verticalmente, ¿verdad?, afirmar que toda la música es alabanza. Miren, la música debe tener estas características: una actitud y un modo de adorar. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Ya dijimos de la integridad. Dios quiere que su nombre sea adorado con integridad y adorarlo en la hermosura de la santidad de Dios. Número 2, Dios espera que la adoración sea en la verdad. Tu verdad también en la congregación de los santos. Es decir, la música y la adoración debe estar relacionada con la verdad. ¿Qué es la verdad? Estamos hablando propiamente del registro bíblico, teológico o doctrinal. Por lo tanto, siendo que la música tiene el componente cognitivo y afectivo, las palabras forman parte fundamental de cómo transmitimos nosotros nuestra adoración. Cuando nosotros adoramos en la iglesia, nosotros elegimos las palabras o analizamos las palabras. Si tomamos nuestro himnario adventista, por supuesto nosotros no tenemos no tenemos nervios, ¿cierto? Porque ha pasado un estudio, las letras de esos cantos. Pero cuando utilizamos otros cantos, analizamos teológicamente, doctrinalmente lo que esos cantos están diciendo. Porque a veces puede ser que la música se sobreponga sobre las letras. Y vamos a aprender hoy que la adoración hebrea era más logocéntrica. Es decir, estaba centrada, era en la letra, porque en últimas era centrada en la verdad. Ahora mire esta expresión allí del Salmo número 89, qué interesante. Dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamar. Allí la palabra que sabe es la palabra conoce, incluso también se puede traducir como aprender. Es decir, la adoración se aprende. Es decir, que si se aprende hay que enseñarla. Es decir, que si se enseña debe ser intencional nuestra adoración. Ahora, ¿qué es lo que se debe saber o aprender? Dice esa palabrita que está en rojo, la palabra hebrea teruach, señala una expresión de gozo, pero una expresión de gozo no de quietud, sino realmente elevada la voz, realmente una alabanza que se escuche, una alabanza que sea alegre. Y allí nos pone de manifiesto las diferentes modalidades, momentos o tiempos o propósitos en los cuales nosotros podemos adorar a Dios. Otro detallito importante: ¿quiénes eran los músicos? ¿Por qué es tan importante la integridad? ¿Por qué es tan importante la verdad? ¿Y por qué es tan importante la gratitud? ¿Cierto? Y aprender la integridad. Es importante porque miren, en la antigüedad los levitas fueron elegidos para ser los músicos o los cantores. Fueron elegidos, recuerdan ustedes cuando Moisés subió por allí al monte, él se demoró, el pueblo se preocupó, le dijeron a Aarón, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Aarón cometió un error y dijo, bueno, traigan el oro. Bueno, usted conoce muy bien la historia, y se hizo un becerro. Luego cuando bajó Moisés, vio ese escenario y preguntó, bueno, ¿quiénes son los únicos que no han estado inmersos en esta adoración pagana? ¿Quiénes fueron los que dieron un paso al frente? Los levitas. Y por eso Dios dijo,
los levitas los voy a sacar aparte y los voy a llamar a un propósito especial. Y uno de sus trabajos y propósitos especiales era, por supuesto, la música. Así que no todos, por supuesto, eran elegidos para esta función, sino eran los levitas. Esto no quiere decir que solamente los levitas tenían el don de la música, por supuesto que no. Todos podían alabar al Señor, pero Dios eligió a un grupo en especial para que funcionaran, para que prepararan, para que alentaran al pueblo a través de la música. Una gran lección para nosotros hoy también. Por supuesto, los levitas tenían la función de, por lo parte de la descendencia de Aarón, de sacrificar, de tener allí, ¿cierto?, todos los elementos propicios para los sacrificios y las ofrendas, pero habían otros oficios, y esos oficios, en el caso de David, o en el tiempo del rey David, estaban registrados como ayudantes de los hijos de Aarón, cantantes y músicos, guardas de la puerta y jueces y escribas. ¿Por qué el Señor se preocupó tanto por la música en el antiguo Israel? Se destinó no solamente tiempo, sino funciones específicas, y tan específicas que la función de ellos tenía un periodo específico de edad. Era de los 30 hasta los 50 años, y a veces se bajó a los 20 años. Pero había un momento especial en los cuales eran llamados a trabajar como guardas, como cantores y como ayudantes. Pero este versículo me llama mucho la atención, Crónicas 9:33. Dice que también había cantores. Note lo que sigue después de la palabra cantores. ¿Quiénes eran los cantores? Jefes de familias de los levitas. Es decir, no solamente eran los levitas. Ya sabemos que los levitas eran ayudantes, ¿cierto?, eran guardas, eran maestros, ¿cierto?, que instruían en la ley, en la Torá, pero los cantores eran aquellos que representaban al pueblo. Es decir, estar cantando era representativo de la fe y del pueblo de Israel en una tribu que era muy especial, que eran los levitas. Pero me llama más la atención que dice que moraban en las cámaras del templo. Estamos hablando ya no del desierto, porque ya en el templo de Salomón ya era un templo mucho más grande, pero habían salones en el templo. ¿Y por qué dormían ahí? Escuchen, exentos de otros servicios. Es decir, ellos eran dedicados, eran dedicación exclusiva para que ellos pudieran servir de día y de noche. El altar, recuerda, nunca se apagaba, había allí un tamid, ¿cierto? Un sacrificio que era constante allí en el altar. 24 horas no se podía apagar el altar, y 24 horas también debían existir personas dispuestas a la alabanza. Esto es maravilloso. No sabemos en este momento cuáles eran los himnos que cantaban en el día de la expiación. No sabemos qué canto era el que se utilizaba para las ofrendas de paz, pero seguramente era diferente un sacrificio, un holocausto, que una ofrenda de paz, porque la ofrenda de paz era alegre, era gozoso, era de gratitud. Así que Dios diseñó este sistema, lo cual nos llama a nosotros a considerar la solemnidad de lo que significa estar al frente cantando y representando el mensaje bíblico. Así que el mensaje, en el Antiguo Testamento por lo menos, era centrada en la palabra. La palabra tenía un rol muy importante, y la música, por supuesto, tenía el propósito de facilitar la expresión, la liturgia, y por supuesto la memorización del mensaje. La música fue entonces el instrumento por el cual el pueblo hebreo debía aprender. ¿Qué ocurre entonces primero? ¿La música o la palabra? Naturalmente la palabra, porque la palabra vino y el pueblo de Dios la recibió, y Dios inspiró al pueblo. Miren, para que la puedan recordar, vamos a utilizar la música, y de eso se trata el libro de los Salmos, ¿cierto? El libro de los Salmos. De hecho, la Biblia hebrea fue diseñada, y hoy todavía los judíos lo intentan hacer, de ser entonada. La Biblia hebrea se entona, no se lee, se entona o se canta, si lo podemos decir de esa manera. Desafortunadamente hubo momentos en el pueblo de Israel en que el pueblo se desvió
Y mire lo que ocurre allí en este texto de Amós: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Es decir, había adoración instrumental y no necesariamente con letra, ¿cierto? Sin embargo, Dios les dice: miren, aunque ustedes lo estén ejecutando muy bien, yo estoy mirando otra cosa. ¿Qué es lo que Dios estaba mirando? El corazón y la integridad del pueblo. Entonces, miren ustedes lo que pasó con el ejemplo que les coloqué de Moisés, de Ana y de Cantar de los Cantares. Muchas veces nosotros nos preguntamos si hay esa dicotomía o si hay esa contradicción o si hay esa división de mundos, de lo secular o lo religioso. El posmodernismo hoy nos habla de una espiritualidad que ha permeado todo. El modernismo nos hablaba de la razón y nos hablaba secular, esto es secular y esto es espiritual. Hoy día la espiritualidad nos ha permeado aparentemente y todo está inmerso, ¿cierto?, en lo religioso. Desafortunadamente, la espiritualidad que hoy día el mundo promueve es una espiritualidad que está bajo el control del ser humano. Es decir, yo determino, yo pienso, yo decido. La Biblia no es la que me lo va a diseñar. Yo soy el que decido por mi experiencia. Si mi experiencia es válida, entonces sí sirve. Si mi experiencia entonces no es válida, entonces lo desecho. Sin embargo, miren lo que ocurre en un par de ocasiones cuando la Biblia es utilizada. ¿Sabe que tenemos en varias ocasiones cuando la música se utiliza no necesariamente para la adoración? Tenemos una música, ahí está un gráfico que encontré en donde es una ejemplificación de cómo hacían en los hogares, ¿cierto? Cuando se hacía allí, se exprimía el vino o las uvas de la vid para hacer vino. Allí en Jeremías me habla que los que hacían ese trabajo, que era un trabajo arduo, se imaginan ustedes ahí, ¿cierto? Todo el día, dele, dele. Había un canto, no era un canto de adoración, era un canto secular, ¿cierto? O cuando cavaban los canales. También se habla en el Salmo 69 de la música utilizada para el bullying, ¿cierto? Bullying espiritual. Celebraciones y danza, en el libro de Job también se habla, celebraciones en el caso de David y de Samuel, o también para entretenimiento. Pero la mayoría del texto bíblico me habla de la música con un propósito de adoración, de gratitud. En el caso de Gedeón, de Débora, de Moisés, con Josafat, que quizás es uno de los eventos más impresionantes, cuando Josafat manda al coro de la iglesia a ir delante a la batalla. ¿Te imaginas? Tú siendo miembro del coro de la batalla, en vez de salir el ejército con las armas, lo que manda el rey, va a ir el coro allá adelante, ¿cierto? Así que la música tenía un propósito muy especial y la tendencia del texto bíblico es justamente hacia la adoración. A veces podemos pensar que la música no estaba tan desarrollada en el antiguo Oriente o en el antiguo Israel como nosotros hoy la tenemos, pero déjame decirles que sí, la Biblia tiene un par de elementos muy importantes. En el libro de Habacuc, lo he puesto en inglés, puesto que algunas versiones no traducen esas frases. Saben que los textos poéticos no solamente están en los salmos, ni en los proverbios, ni en cantares. Los textos poéticos están en gran parte del Antiguo Testamento. Esta expresión que aparece allí en el hebreo, al cantor principal, y hay una palabra muy, muy particular, y arriba está la forma como se pronuncia, Lamnasé Benginotai, hace referencia a que ese canto con el cual termina el libro de Habacuc es un canto que debe ser ejecutado con música instrumental de cuerdas. También aparece otra expresión en el Salmo número 6, aparece allí esta expresión que es traducida por la Reina Valera, sobre Seminit. Esta palabra, Hasheminit, es una palabra que traduce 8. Y los teólogos discuten qué significa eso, pero la tendencia es a pensar que significa 8. ¿Qué significa el número 8? ¿8 qué? Puede ser 8 instrumentos o música de instrumental de 8 cuerdas o de 8 personas o 8 veces, no sabemos, pero el número 8 es prominente en este canto. Así que si hay esa indicación en ese título, que los títulos de los salmos son tan antiguos, ¿cierto? Como las versiones griegas de la Septuaginta,
es porque ya era, desde un principio estaba esa declaración. Al músico principal sobre Mutlaven. Hay una discusión allí sobre esta palabrita también, Mutlaven, pero esta expresión quiere hacer connotación de una doncella, es decir, de una joven, o de el tono de voz, como decir una soprano, ¿cierto? Es decir, en ese salmo era importante la voz femenina, o por lo menos la voz fina o delgadita, ¿cierto? De un cantor o una cantora, ¿cierto? En ese caso. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea la bendición. Esta expresión la hemos escuchado en varios salmos, Selah. Algunos generalmente llegan a la conclusión que esta expresión es un marcador para el canto antifonal que existía entre el pueblo y los cantores. Es decir, los levitas cantaban, pero el pueblo también participaba. Y hay otras declaraciones también donde nos hace pensar que el pueblo de Israel tenía una música o un ministerio musical bastante especializado. Tenemos el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también. Sin embargo, quiero adelantarme aquí a esta declaración. Dice este caballero, Paul Hamill, él fue un profesor de música de la Academia de Música en Andrews. De hecho, la Academia de Música allá en Andrews tiene el nombre de Hamill, o el apellido mejor, de este profe. Él dice lo siguiente: escuchar la música es responder a esta. Esta entra a nuestro ser y en lo que es llamado nuestro nivel subverbal. Entonces, cuando nosotros estamos en la presencia de la música, nosotros somos o estamos casi que indefensos para resguardarnos de tener un impacto. Y así, cuando nosotros la escuchamos, nosotros estamos teniendo una experiencia emocional. Cambios a nivel psicológico ocurren dentro de nuestros cuerpos produciendo unas secreciones glandulares, que estas pueden modificar nuestras emociones y nuestros sentimientos, y los psicólogos lo llaman una respuesta afectiva. En 1972 la iglesia hizo la siguiente declaración. Hay declaraciones mucho más posteriores, pero yo me quedo con esta declaración por la manera como lo ha planteado. A manera de conclusión, la música debería dar gloria a Dios, ennoblecer y elevar y purificar el corazón del cristiano, influir efectivamente en el cristiano, tener un texto, las palabras, que esté en armonía con las enseñanzas de la Biblia, revelar una compatibilidad entre el mensaje transmitido por las palabras y la música, evitando una mezcla de lo sagrado y lo profano, evitar la teatralidad y la ostentación orgullosa, dar prioridad al mensaje del texto, que no debe ser subyugado al acompañar los elementos musicales. Es decir, en alabanza, a veces cuando la música está más dura, más elevada, ¿cierto?, que la misma letra, se pierde el sentido. La letra es la que debe primar, porque es el mensaje bíblico y doctrinal que la persona necesita escuchar. Número 8, mantener un equilibrio juicioso de lo emocional, lo intelectual y lo espiritual. Nunca comprometa los altos principios de la dignidad y la excelencia con los esfuerzos para llevar a las personas justo donde están. Y número 10, ser apropiado para la ocasión, el entorno y la audiencia. Hay una sensibilidad cultural y, por supuesto, nosotros no estamos ajenos de esa sensibilidad cultural cuando adoramos y ejecutamos algún instrumento musical. Muy bien, este es nuestro desafío, nuestra adoración en un mundo posmoderno, con las enseñanzas que la Biblia nos deja para así llevar un propósito adecuado. Dios les bendiga, muchas gracias por acompañarnos y que sigamos entonces juntos adorando al Señor.